Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Muy bienvenidos a una nueva edición de Principio Activo Salud y Sociedad. Hoy vamos a hablar de ambiente, ecocidio y la necesidad que tenemos de poner en el centro este tema y esta discusión para construir políticas públicas que tengan un sentido humanitario. Los humedales del delta y nuestros bosques nativos han sido noticia en estos últimos días porque arden. Los humedales del delta esperan más de 18 años que se sancione una ley de humedales que los proteja. Nuestros bosques nativos tienen una ley nacional de bosques y de ordenamiento territorial en el nivel provincial que los protegen, pero la ley no se cumple. En ambos casos, el interés económico de los sectores concentrados consiguen el aval político de forma directa o como una distracción que no aplica la ley. En el caso del delta, se ha trasladado la pampa hacia las islas, generando proyectos de producción ganadera intensiva que está devastando los humedales. También los proyectos inmobiliarios hacen un ecocidio en este sector. En Córdoba, en nuestros bosques nativos, las condiciones son similares. El corrimiento de la frontera agrícola ganadera, los proyectos inmobiliarios y también proyectos de minería. Esto genera un ecocidio en el cual todos somos víctimas y unos muy pocos se enriquecen. La única forma que tenemos de parar el fuego intencional es tener información correcta, compromiso social y organización comunitaria. Con los invitados de Principio Activo Salud y Sociedad vamos a abordar la causa de estos incendios para tener absolutamente claridad sobre cuáles son los responsables. ¿Cómo debería actuar la justicia? ¿Qué necesitamos esperar de las leyes y las políticas públicas? ¿Y cómo hacer para remediar lo que la avaricia nos ha devastado? Carlos Del Frade, diputado provincial de la provincia de Santa Fe, periodista e investigador, escritor y vicepresidente de la Comisión de Ecología de la Cámara de Diputados de Santa Fe, nos explica cuáles son las causas de los incendios en los humedales del delta. Esos son hechos que también de alguna manera son consecuencia de lo que el capitalismo le está haciendo a la casa cósmica a nuestro planeta. Pero se podría llegar a decir que es indirecto. Lo que sí es de forma directa y concreta es que en esas causas que se están llevando adelante aparecen frigoríficos clandestinos en la zona de islas, feedlots clandestinos, presencia de ganado no declarado en el SENASA, con lo que significa además esta cuestión de haber pasado la pampa a las islas, es consecuencia del fenomenal crecimiento desmedido de este modelo extractivista que es sembrar soja hasta la maceta y que genera el principio de este ecocidio que hoy estamos sufriendo. Y a eso hay que sumarle después desarrollo inmobiliario. Eso ya también ocurrió en la zona del delta de Buenos Aires, está pasando ahora en el delta de Entre Ríos y también de la provincia de Santa Fe, especialmente en la zona de Rosario, y a eso agregale que en las últimas horas se ha detenido gente con bidones de combustible para encender fuego en las islas y que tenían 50.000 pesos en los bolsillos, con lo cual alguien pagaba ese dinero para que se queme, y en esto hay entonces una clara intencionalidad política de desestabilización del humor social, del clima social. Así que todos esos factores unidos nos vuelven a dar igualmente como resultado cómo los intereses particulares se imponen a los derechos colectivos y se desprecia absolutamente los bienes comunes, que son los bienes de la naturaleza.
Entonces, tanto la ley de humedales como el PIECAS puede generar en un primer momento la prohibición de los incendios. Pero eso no es más que una salida coyuntural, imprescindible, pero coyuntural, porque después lo que hay que discutir es el modelo de desarrollo. Esto de la inmolación de la naturaleza en el altar del dios dinero es lo que me parece que debemos rediscutir fundamentalmente en las provincias del centro del país, como son Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe. Es fundamental rediscutir por el peso político que tenemos, por el peso demográfico que tenemos, por el peso económico que tenemos, porque si no le estamos haciendo una pésima inversión a nuestras hijas y a nuestros hijos, porque le vamos a dejar un futuro a plazo fijo, y ese es un problema muy serio. Y ahora con Marcela Fernández, abogada y especialista en ambiente, abordaremos la problemática y las causas en nuestros bosques nativos. Nada es casualidad, digamos, esto es causal. Hay intereses que se vienen manifestando desde hace tiempo. Cuando en su momento quisieron modificar esta ley de bosques, el reordenamiento, querían desaparecer hectáreas de bosque nativo categorizadas como zona amarilla. La zona amarilla es la que amerita tanta protección o más todavía para que llegue a ser un bosque de categoría roja, no es que es un simple color. La idea de la sanción de la ley en su momento es que todo el bosque existente en el país, por eso es una norma nacional la que es de presupuesto mínimo, las provincias hagan un mapeo de todos esos bosques, de la existencia, y unas políticas de preservación y de mejoramiento y enriquecimiento del bosque nativo, que es lo que desaparecía el proyecto cuando se quiso reactualizarla en el 2016, que es lo que desencadenó todas las movilizaciones en las calles, ustedes recordarán, multitudinarias. Y lo que no se logró, digamos, lo que en ese momento no se logró para el gobierno, que fue ceder a la presión también, o en connivencia, en acuerdos con estos sectores, en el norte de Córdoba, la presión, digamos, de un modelo de explotación diferente de la tierra que la que tiene el campesino, digamos, ancestralmente en este vínculo sano, bajaron el proyecto y lo están consiguiendo o pretenden conseguirlo con estos incendios. Seguiremos con esta temática en nuestro último bloque. Después de la pausa, vamos con la voz de los trabajadores y economía feminista. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Obra social del personal de la industria gráfica de la provincia de Córdoba. Defendemos el sistema solidario de atención de la salud. La salud es un derecho, no un negocio. Seguimos en Principio Activo, Salud y Sociedad, y en la voz de los trabajadores, Hilda Bustos, secretaria general del Gremio Gráfico de Córdoba, nos explica cuál es la situación de este sector con respecto a lo salarial y lo económico. Nosotros tenemos dos sectores, el sector obra y el sector gráfico periodístico, que es el que atañe a los diarios, a la impresión de diarios. El sector obra se encuentra trabajando aproximadamente en un 80%, prácticamente en forma normal, con aquellas particularidades, por supuesto, que hacen al personal que tenga 60 años o que esté en riesgo. Pero en general hay una actividad, incluso hay una parte de las empresas que no detuvo su actividad desde que se inició el aislamiento, porque están ligados a la producción de elementos que tienen que ver con la cadena de alimentos y con los insumos sanitarios. En ese sentido, podemos decir que la situación en general no es tan grave como imaginábamos que podía llegar a ser por el tema de la pandemia. El sector gráfico periodístico está un poco más afectado,
sin ninguna duda, por la caída de la publicidad, por la caída de las ventas, por la falta incluso de las actividades que se relacionan con mucho de lo que es parte de los recursos del sector, que tiene que ver con los eventos, con cuestiones sociales y demás. Entonces, eso sí ha afectado en gran parte a la actividad y se ha reducido. Pero el sector obra ha permanecido. Esto no quiere decir que no hayamos tenido inconvenientes, sino que hemos tenido inconvenientes porque, a pesar de que muchas de las empresas recibieron el ATP, pretendieron pagar el porcentaje que les correspondía con una quita, con una merma, basados en el acuerdo CGT Unión Industrial, que permitió a través de la implementación de suspensiones con el artículo 223 bis de la Ley de Contrato, este tipo de cuestiones que afectan y afectaron a una gran parte de las y los trabajadores. Pero en general, nuestra actividad con el Ministerio de Trabajo tiene que ver con estos reclamos, y lentamente, pero sin dejar ninguna situación sin contemplar, estamos tratando de corregir y que las empresas finalmente abonen lo que corresponde abonar. ¿Alguna vez pensaron que el rosa era más caro? Bueno, les cuento que todos los productos femeninos son más caros, aunque cumplan la misma función. ¿Por qué? Melissa Luc, desde la economía feminista, nos explica otra injusticia más del sistema patriarcal. Hola a todos y a todas. ¿Cómo están? Bueno, hoy les quiero hablar de un tema muy interesante y muy debatido en los últimos años, y uno de los temas en los que más evidencia empírica hay y que se ha recabado en los últimos años desde la economía feminista, y esto es el impuesto rosa o el impuesto por género, también se lo puedes conocer así. El impuesto rosa en realidad es básicamente el sobreprecio que tienen los productos que son destinados a mujeres. ¿Qué quiere decir? En los últimos años, hace ya muchos años, pero en los últimos años se ha evidenciado de que los productos valen más si están destinados al mercado femenino. En particular, en Argentina, un estudio que se hizo en el 2018, que lo pidió el Poder Legislativo y que lo realizó Focus Group justo con CAME, y que evaluaron a 517 lugares distintos con 16 productos distintos, es decir, que es una buena muestra, se diría en estadística, y lo que pudieron determinar es que en promedio las mujeres pagamos un 14% más por los mismos productos que los hombres. Hay en algunos casos que ese promedio es muchísimo más alto que otro. Por ejemplo, en este estudio se demostró que en Argentina el corte de pelo, las mujeres lo pagamos un 27% más, las mochilas rosas salen el doble que las mochilas azules, y pagamos un 5,3% más por el mismo ibuprofeno si está destinado al mercado femenino y en particular al ciclo menstrual. ¿Qué quiere decir esto? Lo que se puede observar es que en los mercados laborales hay mecanismos de discriminación para que las mujeres puedan acceder a ciertos trabajos o puedan acceder a ciertos cargos de poder. Pero después también estamos observando que en los mercados de bienes y de servicios también, el caso de corte de pelo es un servicio, tanto en los mercados de bienes y servicios también hay otros mecanismos discriminatorios hacia las mujeres que nos hacen no solamente pagar más por algunos productos, sino que esos productos son exactamente iguales, tienen las mismas características, por lo tanto tienen los mismos costos de producción que aquellos que están destinados a los varones. Entonces, ¿por qué se da este sobreprecio sobre los productos femeninos si no hay razones de costos? Bueno, algunos adjudican que se gasta más en el packaging que para los productos femeninos que para los productos masculinos, o que en marketing y publicidad se gasta más en el mercado femenino que en el masculino. Pero en realidad eso no es así. Lo que la economía feminista va a venir a decir es que los estereotipos que existen sobre la mujer en el mercado de bienes y servicios es que a la mujer le gusta consumir más y gasta más en el mercado y está más predispuesta a pagar más dinero por los productos y servicios que se compran en los mercados.
En realidad, la economía feminista ha venido a decir que este es un mecanismo más de discriminación hacia las mujeres, que no solamente tienen que pagar más por los mismos productos, sino que además ganamos menos. No se vayan, que en el próximo bloque seguimos hablando de ambiente, incendios y ecocidio. Asambleas virtuales, ventajas del mundo digital. En Code Sociedad Anónima, líder mundial en firma digital, junto a DDA, te ofrecen las ventajas de la asamblea virtual. Menos costo, más ágil, más simple, con validez legal y resguardo. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. BM Consultorios Odontológicos. Somos un equipo de odontólogos formados para prevenir y cuidar tu sonrisa. Te cuidamos, nos cuidamos. Obra social del personal de la industria gráfica de la provincia de Córdoba. Defendemos el sistema solidario de atención de la salud. La salud es un derecho, no un negocio. Seguimos en Principio Activo, Salud y Sociedad para seguir hablando de qué pasa en nuestros bosques nativos, qué pasa con este ecocidio que nos atraviesa a los argentinos y también a gran parte de la humanidad. Con Christian Schneider vamos a abordar el tema de las zonas protegidas que no están tan protegidas. En realidad, gran parte de esos lugares son áreas protegidas. En el caso de Sierras Chicas, lo que llamamos el corredor Sierras Chicas como región, pero también como una propuesta ciudadana de instaurar una política común de planificación ambiental, desde la ciudad de Córdoba y La Calera hasta La Granja y Ascochinga, hay 16 áreas protegidas. Y las más impactadas en este momento son 2 áreas protegidas municipales, Reserva Hídrica y Recreativa Natural Villa Allende y la Reserva Natural Hídrica y Recreativa Bamba, que pertenecen a lo que serían los ámbitos jurisdiccionales de la localidad de Villa Allende y de la localidad de La Calera, ¿no? Pegados a la ciudad de Córdoba, ¿no? Y por lo cual los incendios que aparecieron en esas áreas protegidas obviamente fueron de impacto muy grande en cuanto a las condiciones de impacto a la salud, al aire, lo que significó el espectáculo dantesco de ver el fuego en el horizonte de la ciudad de Córdoba. Y esas 2 áreas protegidas fueron creadas hace 20 años y no tienen absolutamente ningún nivel de implementación. ¿Qué significa eso? Que simplemente hay un papel, una ordenanza que dice que esas áreas son áreas protegidas. Estamos hablando de 2 reservas de aproximadamente 9.000 hectáreas que van desde el borde de la localidad hasta lo que es la cumbre o divisoria de aguas de las Sierras Chicas. Y esas áreas protegidas que no estén implementadas significa que no tienen guardaparques, que obviamente no hay ningún presupuesto ni equipamiento al respecto de lo que sea personal técnico ni de control para justamente hacer control y vigilancia o implementar todo lo que sea restauración, conservación, protección del ecosistema nativo. No tiene ningún proceso de planificación, es decir, decidir qué es lo que debe suceder en esos lugares y que siempre proponemos de que esos procesos de planificación sean participativos y abiertos a la ciudadanía y a las organizaciones que están interesadas en la temática, sino que además siempre fueron negadas por los diferentes ejecutivos municipales de esas localidades, hablando incluso que en la actualidad tienen color político partidario diferente. Y por lo cual, y de hecho es una demanda constante que las diferentes organizaciones de Sierras Chicas están evidenciando, visibilizando y un poco poniendo en conocimiento y en voz de la ciudadanía, fundamentalmente es una de las coyunturas que tenemos y que por lo cual nos da una pauta de la ausencia estatal, la ausencia de una agenda ambiental, tanto de estos gobiernos municipales como del gobierno provincial, porque también entre esas áreas protegidas o en las zonas altas de cuenca de estas regiones, y es algo, digamos, es una problemática que se comparte con el resto de los valles y los cordones serranos, son áreas grises.
Eso significa que son en realidad áreas que pueden estar pretendidas a futuro para incorporarse a las jurisdicciones de los ejidos o radios municipales, pero actualmente están bajo responsabilidad de lo que es la Autoridad Provincial de Gobierno, es decir, la autoridad, en el caso de la temática ambiental, la Secretaría de Ambiente como autoridad de aplicación de las leyes ambientales. Entonces, hay una responsabilidad compartida de no estar ejerciendo una concreta y real política pública ambiental en lugares tal cual como los demanda la ciudadanía, y no deja de ser entonces eso también una evidencia del desconocimiento totalmente deliberado, el desconocimiento totalmente deliberado de que esos territorios son áreas protegidas y deliberadamente no se implementan, deliberadamente no lo sabemos, y por lo cual esa ausencia política lo que produce es que sean territorios liberados a los intereses económicos. El drama que viven nuestros hermanos santafesinos de Entre Ríos y también de Buenos Aires con los incendios en los humedales, que lleva meses sin ser apagado, ha movilizado a muchas organizaciones. Nosotros hablamos con Aldana Sacia, que es abogada y que nos explica la característica de la demanda presentada en la Corte Suprema, donde ella representa a los niños que le piden al juez que defienda su futuro. Marcela Fernández habla de la justicia y la necesidad de aplicarla en el caso de los incendios, y de derechos humanos y derecho ambiental. La demanda la presentamos en el mes de julio y con una figura bastante específica y diferente, podría llamarse de vanguardia, porque nosotros lo que solicitamos en esa demanda es, en primer lugar, en la demanda la presentamos como ONG, que somos Foro Ecologista de Paraná, y AJAN, que es otra asociación por la justicia ambiental, que es otra organización de acá de Entre Ríos, pidiendo conjuntamente con niños y niñas. Esta es la primera vez que en Argentina se presentan niños y niñas exigiendo su representatividad por el carácter solamente de ser niños y niñas, de ser generaciones futuras. Como estamos acostumbrados a que los padres representen a sus niños, sino que en este caso son los niños los que le dicen al juez: nosotros necesitamos que nos escuchen y que se nos escuchen, y además que se nos escuchen, que se tomen en cuenta nuestros pedidos, ya que somos una generación que por nuestra corta edad no podemos estar en las decisiones políticas, pero sí que queremos que se nos protejan estos ambientes por los vitales que significan, para que cuando nosotros seamos adultos podamos utilizarlo tal como lo están utilizando, en mejores condiciones que las que se están utilizando ahora, o que se mantengan que se preserven mínimamente. Además pedimos la declaración de sujeto de derecho del Delta del Paraná, que es una figura que le reconoce, como bien lo dice la palabra, derechos, como ser vivo al Delta, como un espacio y un sistema vital, pero más allá de ser vital para el hombre, sino que es vital para el resto de las especies. Entonces nosotros lo que decimos es, cuando estamos defendiendo el Delta, las islas, los humedales, estamos defendiendo la naturaleza. El hombre es una especie más de la naturaleza. Entonces tenemos que modificar esta visión, ir hacia una modificación, a una visión ecocéntrica, y empezar a proteger estos espacios por la sola calidad de tal. No porque el hombre necesita vivir en un ambiente sano, sino dar un giro a esa visión antropocéntrica y empezar a pensarnos como parte de la naturaleza, pero en igualdad de condiciones. Dejar de ver a todo el resto del medio ambiente como un recurso por apropiación o un recurso que necesitamos para subsistir, sino porque, bueno, el sistema planetario ya nos ha dado sobradas evidencias de que la especie humana está en peligro, y bueno, se necesita justamente acompañar las políticas públicas de esta nueva visión, que es una visión superadora a cualquier modificación que atente contra la manutención de la naturaleza. Si hay una justicia independiente y comprometida, seguramente se podrá llegar a buen puerto. El otro tema es plantearnos si tenemos realmente una justicia o fiscales que actúen de oficio ante estos incendios medio sospechosos, porque son muy estratégicamente diseminados,
Y bueno, habría que investigar y profundizar. Si hubiera fiscales comprometidos, creo que podría avanzarse. Es un derecho humano, así es. Se ha catalogado como un derecho inalienable, un derecho humano, por eso tiene que facilitarse todo el mecanismo de acceso a la justicia. No se deben cargar costas, por ejemplo, no se los debe castigar a los amparistas pagando costos judiciales, porque bueno, tiene que primar el principio protectorio. Es un derecho muy específico y se lo ha considerado un derecho humano, así es, un derecho básico, fundamental, consagrado, no solo en normas de la Constitución, sino en tratados internacionales que el país ha incorporado como derecho y que hoy lo tenemos todo constitucionalizado en el nuevo Código Civil y Comercial. Si uno repasa el Código Nuevo, tiene muchísimas normas donde vamos a advertir que el concepto de propiedad incluso es un concepto social de la propiedad y ecológico. O sea, los intereses individuales no pueden estar por sobre los intereses colectivos. Para cerrar con la intervención de nuestros invitados, que no implica cerrar este tema, Christian Schneider nos explica que sí hay forma de remediar lo que nos ha pasado. Va a llevar tiempo, pero es importante asumir el compromiso. El bosque se puede recuperar, bueno, primero por ley no se permite el cambio de uso del suelo, eso tiene que quedar claro. Lo que esté quemado no puede haber cambio de uso del suelo porque en forma preexistente había ecosistema nativo, un ecosistema nativo que ya por legislación está protegido. Hay principios de derecho internacional, derecho ambiental internacional, instituidos incluso por las leyes de ambiente provincial y nacional, que plantean los principios de progresividad o no regresión, que es que una vez normado en determinado estatus o nivel de protección o en determinada política pública, haber decidido algo en particular, no se puede digamos, la decisión de gobierno, de manejo, ir menos que eso, ir como echarse atrás. En todo caso se puede mejorar o mantener el estatus que se le ha dado. Y por lo cual incluso la legislación nacional y la legislación provincial prevé de que ante causal de incendios no se puede modificar ni la asignación de la categoría de protección ni tampoco algún cambio de uso del suelo. Pero obviamente hay entre lo que ha sido todos los procesos de obtención de esta legislación, más que todo a nivel provincial, hubo vicios de todo tipo. Y hay tecnicismos que constantemente los gobiernos municipales y algunas entidades técnicas de lo que son los organismos gubernamentales provinciales están haciéndose mano en algún momento de algunos tecnicismos legales para que si realmente en una jurisdicción local, en un radio local, el municipio empieza a dar la factibilidad a una determinada actividad, sea inmobiliaria, sea digamos del negocio inmobiliario o sea de la actividad minera, entre otras, entre las principales, la provincia se va haciendo eco de esa decisión a nivel local y se va disparando entonces muy a cuentagotas, muy digamos, en un trabajo hormiga de estos actores económicos empresariales, de ir entonces avanzando sobre el ecosistema natural. En el programa de hoy queda absolutamente claro que estamos en un default ambiental, que es mucho más grave que el default económico, que ocupa las pantallas, la comunicación y la preocupación de muchos políticos y gobernantes. Para parar el default ambiental necesitamos cambiar la forma de pensar como sociedad y la forma de producción a escala, y que es absolutamente insustentable. Para poder parar el default ambiental, tenemos que tener políticas públicas que pongan en el centro el cuidado del ambiente y de la vida. El ambiente como un sujeto de derecho, el ambiente no como los árboles solamente, sino como un conjunto de la naturaleza. Dejar de poner al hombre que es extractivista como el que decide las políticas y poner al ambiente, a la humanidad y el ambiente de forma armónica como centro en las políticas de decisión. Estamos acostumbrados a pensar el desarrollo desde el extractivismo. Ese desarrollo enriquece a unas minorías,
Tenemos que empezar a pensar el desarrollo de forma colectiva y sustentable, con justicia social, ambiental y afectiva. Somos muchos los que creemos en este camino y los que accionamos en ese destino. Somos muchos los que creemos que otro mundo es posible. Somos muchos, pero no somos tan visibles porque la construcción amorosa siempre es silenciosa. BM Consultorios Odontológicos. Somos un equipo de odontólogos formados para prevenir y cuidar tu sonrisa. Te cuidamos, nos cuidamos.